¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo este webinar que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Fíjense que hoy vamos a platicar desde un punto bien importante, bien importante, que en muchas ocasiones no se ha dado y no se da como tan sencillo, que combinen, sean como un punto de combinación de 2 o 3 canalitos por ahí. Y el día de hoy se logró desde CEPCAL, la colaborativa de enfermedades poco frecuentes y raras en el Caribe y América Latina. Estamos muy orgullosos de presentarles a todos ustedes el conversatorio Salud, Identidad y Visibilidad, un diálogo necesario. Para ello tenemos una gran invitada, tenemos una invitada de lujo que nos acompaña, nuestra queridísima Gaby Santoy, quien está desde el otro lado del planeta, no, el otro lado del país, nos acompaña desde Monterrey, desde la Sultana del Norte. Desde allá nos acompaña nuestra Gaby Santoy, quien es parte también de nuestra colaborativa sobre enfermedades poco frecuentes. Y el día de hoy vamos a platicar sobre este tema bien importante, que es esta mezcla y esta intersección, por así llamarlo, de salud, identidad y visibilidad, y que se ha vuelto de verdad un diálogo necesario. Y sobre todo porque este mes, en junio, estamos conmemorando nuevamente, como cada año, pues el Día Internacional del Orgullo LGBT+. Así que, Gaby, te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar, por estar aquí, por venir a compartir parte de tu historia, parte de tu vida, parte de tu esencia. Y platícanos un poquito, no nos tardemos más. Creo que todos estamos como muy abiertos a que nos platiques lo que nos quieras platicar. Sé por ahí que estás haciendo, estudiaste en Monterrey, si no me equivoco, y estás estudiando en este momento gestión de desarrollo, me parece, en Guadalajara. Desarrollo social, sí. A ver, platícanos, échala de ahí, platícanos, cuéntanos todo lo que nos quieras platicar y ya después yo te voy a ir haciendo las preguntitas. Sí, claro. Bueno, para empezar, muchas gracias por invitarme, por el espacio, Jen, a CEPCAL, y también por tener iniciativas como esta, porque sí, no me había tocado estar en una similar, entonces, la verdad, qué orgullo, qué honor. Eso por una parte, y por otra, pues, ¿qué te digo? O sea, pues yo soy de Monterrey, ahorita estoy viviendo en Guadalajara, estoy estudiando la maestría en gestión y desarrollo social, y de hecho mi tesis se trata acerca para conocer las experiencias, los retos y las necesidades de la comunidad de personas con enfermedades raras, ¿no? Entonces, todo esto surgió mucho porque, bueno, a mí me diagnosticaron de niña aproximadamente como a los 5 o 6 años, ahora yo no recuerdo bien, pero mis papás fueron quienes llevaron todo ese proceso. Y yo no sabía que mi enfermedad se llama síndrome de Peutz-Jeghers, era parte de una enfermedad, o sea, era de la comunidad de las enfermedades raras. Lo descubrí hace como 2 años y pues eso reconfiguró toda mi vida y hacia dónde quería llevar las cosas, sobre todo como en búsqueda de una comunidad, ¿no? O sea, dentro de esto mismo, porque yo sentía que jamás iba a conocer una persona que tuviera el mismo síndrome que yo, y en general sentía que era como muy particular, y cuando me di cuenta que formaba como parte de un mundo súper grande de otras comunidades, o sea, de una comunidad súper grande, con otras personas que también vivían experiencias similares, me resonó demasiado y pasó igual con cuando yo misma fui como experimentando y descubriendo mi sexualidad similar, entonces, pues un poco por ahí. Ok, Gaby, pregunta nuevamente, porque el nombre de tu síndrome o de tu patología o de tu mutación ¿me lo repites? No me digas, y creo que medio lo entendí, pero la pronunciación es la que no, Peutz-Jeghers. Es síndrome de Peutz-Jeghers. Peutz-Jeghers. Brevemente, si nos pudieras platicar 3 puntitos específicamente de este síndrome. Sí, claro. Bueno, para empezar, el síndrome afecta especialmente como al aparato digestivo, entonces
o sea, se me van creando pólipos en el intestino grueso, en el delgado, en el estómago, que también se puede como expandir hacia otras partes. Entonces, son pólipos no cancerosos, o hasta la fecha sí ha sido, pero sí se necesita estar como retirando anualmente, ¿no? O sea, estarse haciendo esos estudios. Y de hecho, como uno de los, es súper silencioso el síndrome, pero Ok. una de las como características así principales que fue como lo que detonó todo, o sea, y gracias a lo cual pude, pues mis papás fueron buscando como un diagnóstico, fue porque el síndrome, como que una de las características es que a quienes lo padecemos tenemos lunares en los labios, o sea, nos salen como muchos lunares. A mí ahorita igual no se me ve porque estoy lejísimos de la cámara, pero lunares como en los labios y muchas personas tienen, por ejemplo, por acá por la boca y tal. Como lunares, o sea, lunarcitos como pecas, lunares. Sí, como lunares, sí, pero bueno, parecen como más manchitas, no sé. Ok, ok. Entonces yo, por ejemplo, tengo en los labios, tengo en algunos dedos y Ok. así. Y eso fue como cuando era niña, fue como mi mamá pues cuidándome, bañándome y todo lo revisó y fue como, bueno, ¿qué está pasando? Entonces eso fue como lo que detonó todo. Perdóname que te lo repite, Gaby, ¿a los cuántos años te diagnosticaron y cuánto tiempo pasó que te diagnosticaron? Perdón, que tu mamá y tu papi se dieron cuenta y lo notaron por primera vez, que te llevaron al médico y te dieron ya un diagnóstico. Si yo recuerdo bien, me dieron el diagnóstico a los 6 años, pero fue como un proceso como de medio año que estuvieron buscando. O sea, como a los 5 y algo vieron, o sea, todo detonó porque vieron que me empezaron a salir lunares que antes no tenía. O sea, Okay. En como... Monterrey, esto en Monterrey. Sí, sí, sí. Entonces mi Okay. mamá estaba súper asustada porque, bueno, pensó que era alguna enfermedad en la piel y fue como un peregrinar con un especialista, con un dermatólogo y después un dermatólogo con otra persona y después hasta que llegamos en gastroenterología, quienes son como el especialista como principal o mi de base, ¿no? Con quien de tu ya... síndrome. Del sí. síndrome. Sí. ¿Ok? Y ahora que lo mencionas, esta parte tan importante de convivir con pacientes y con personas que tienen lo mismo que tú, ¿no? Que te encuentras con este espejo. ¿Has encontrado personas y pacientes con este mismo síndrome? No, a la fecha no conozco en persona. O sea, sí he encontrado y, por ejemplo, en este momento, digo, ahorita creo que ya es mucho más fácil con la información y muchos grupos que hay y redes sociales. Y bueno, no, hace años, cuando yo era más joven y estaba buscando, no habían tanta manera de contactar a alguien, o sea, de descubrir, ¿no? Dónde estaban. Entonces, ahorita sí he platicado con personas, pero es a través de grupos de Facebook o así, que se unen y son personas como de todo el mundo y en general hablamos pues de cómo estamos, ¿no? De cómo vamos y cada quien comparte. Claro, nos vamos acompañando, ¿no? Y creo que cada uno, quien padece una enfermedad rara, vas buscando y encuentras como que pues alguien que te arrope y alguien que te cobije y te diga, a ver, ven, fíjate que a mí me pasó esto, fíjate que mi cuidador le está pasando esto, fíjate que, etcétera, ¿no? O sea, es bien importante tener este acompañamiento y muchas veces no lo encontramos o no lo encontrábamos hasta que, bueno, pues finalmente estamos platicando aquí y podemos pues, acompañarnos, ¿no? Aunque si bien no tenemos la misma mutación o el mismo síndrome, pero pues coincidimos en tener una enfermedad rara, ¿no? Fíjate, Gaby, que me platicaste también, y justamente ahora que estamos celebrando ya casi un día, falta nada más un día, casi, para conmemorar, bueno, para celebrar este Día Internacional de la Comunidad LGBT+, y nos platicaste más o menos un poquito brevemente al inicio, y a mí me gustaría saber cómo ha sido para ti transitar el camino de vivir con una enfermedad rara, con un síndrome, pero al mismo tiempo ser parte de la comunidad LGBT+. Si en México sentiste tú no sé, alguna vivencia personal, alguna división, alguna como división entre identidad y salud, no lo sé si quisieras ahondar un poquito más al respecto. Sí, claro. Pues es una pregunta difícil, o sea, y difícil porque creo que ya te lo había comentado anteriormente, como hablar de la enfermedad, o sea, de mi enfermedad, de mi síndrome, de mi diagnóstico,
fuera con mi familia, o sea, comentarlo como en redes, comentárselo a amistades, a personas que yo fuera conociendo. Fue como un proceso de alguna manera similar a empezar a hablar acerca de mi orientación sexual, ¿no? Entonces, sí ha sido complejo en muchos sentidos. Actualmente ya me siento más cómoda de platicarlo y bueno, por eso estoy aquí. Pero sí, cuando estaba en la secundaria y cuando estaba en la prepa y en la universidad, fue un tema como de irme abriendo para poder irlo platicando. Entonces, a la fecha, gracias a Dios, no me ha sucedido como alguna experiencia como desagradable. Fíjate que no he tenido ninguna experiencia desagradable como por asumirme como una persona bisexual, pero por mi enfermedad, o sea, por mi condición sí he tenido como experiencias difíciles, sobre todo en hospitales o en el sistema de salud, o que yo percibo así como estigma. O sea, por eso, hasta ahora no ha sido como tan complejo en esta parte como de mi orientación, pero pues yo puedo imaginarme cómo sería, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad rara y es una persona trans, por ejemplo. O sea, debe ser como súper complejo también eso. O sea, lo que estoy entendiendo es que ha sido más difícil vaya, fue un poco más fácil para ti el que alguien pudiera entender, no sé, la parte esta de ser parte de la comunidad, que la enfermedad o el síndrome, o al revés, o sea, primero, lo del síndrome era como, ¿no? O estigmatizado un poco, y la parte de ser, nuevamente, un integrante de esta comunidad LGBT era como pues más ya entendible, ¿no? Más por así llamarlo, mejor vista, ¿no? Ya la sociedad estaba como un poco más abierta y ya no se permitía tanto como el tema de estigma o discriminación y todo esto, a lo que todavía en ciertos pues padecimientos todavía encontramos esto, ¿no? Sí, más o menos iba por ahí, porque mira, te platico, igual, o sea, yo tengo la fortuna de que mi mamá es muy cercana a mí y es muy abierta, y yo, por ejemplo, cuando salí del closet con ella, sí, obviamente al principio estaba como, no sé si la palabra es o sea, creo que preocupada, pero sobre todo en búsqueda de cuidarme a mí y en búsqueda pero que todo vaya a estar bien contigo, pero que no te vayas, o sea, si esto no te va a implicar complicaciones más grandes en la vida. Pero fuera de eso, para ella era como, yo, lo que sea que te haga feliz, ¿no? O sea, entonces le platiqué un poco de mi pareja, incluso todo, y fue como así, como genial, ¿no? O sea, ¡qué maravilla! Feliz. En ese sentido, y lo cierto es que yo, digamos que salí del closet hace relativamente poco, o sea, hace como medio año, y también como crecí en un entorno, como mi hermana estudió artes y estudié letras, siento que era como un entorno más abierto de alguna u otra manera, Sí. Que sí me permitió como poder compartirlo y sentirme arropada, ¿no? Entonces, por otra parte, cuando me dieron el diagnóstico, te digo, a los 6 años, fui creciendo con eso. Siento que fue como enfrentarme a otras cosas porque bien, la parte de mi orientación, o sea, de mi sexualidad, yo podía, aunque desde niña yo estaba así como, me gustan las niñas, pero también me gustan los niños, pero no sé qué, como muy, muy confusa. Sí. Siento que el diagnóstico era como, allí estaba, o sea, yo no había, y se sabía porque tenía que cuidarme y si no me iba a enfermar y tal, ¿no? Entonces no era una cosa que yo pudiera como sí pasó con mi orientación, que fui como yo procesándolo como más individual hasta que lo fui haciendo, o sea, platicando con los demás. Esto era como tienes que hacer esto porque si no te vas o sea, se va a agravar tu situación o tu calidad de vida y tal. Entonces, fue como un poco al revés, por así decirlo. Aquí, ¿has sentido de alguna manera, y digo, no sé, creo que esta respuesta ya hiciste favor de compartirnoslas, ¿no? Pero ¿has sentido de alguna manera que estas dos partes, por así llamarlas, como estas dos partes de tu identidad, ¿no? Como paciente de alguna enfermedad rara y como una persona que tiene una orientación diversa, o sea, una orientación
¿has sido o has sentido que ha sido invisibilizada, que de pronto ha sido incomprendida en espacios médicos, en espacios sociales? Lo que hablabas, ¿no? Como dijiste, ¿no? El salir del closet, Ujú. como doblemente, ¿no? Ujú, sí. Y eso me encantaría que nos pudieras platicar un poquito más. Y sobre todo, si me imagino, y no sé, y tú me encantaría que nos platicaras, ¿cómo fue esta parte de cómo entender tú, a lo mejor chiquita, cuando te dieron el diagnóstico, y de pronto cuando asumes y cuando enfrentas tu decisión, eh, pues de tu decisión de entrar a una parte de esta comunidad, no hubo como un clic en tu cabeza de decir, posiblemente el síndrome que tengo pueda ser que haya hecho que esta sea mi decisión? O sea, en ningún momento ningún médico te hizo esa pregunta, te lo infirió, te lo refirió, o cómo fue que lo lograste, pues sentirte comprendida o, en su caso, incomprendida o invisibilizada, de pronto así de, ¿dónde está Gaby? Pues, Gaby, Ujú. ¿quién? Gaby la paciente o Gaby es en espacios médicos o sociales? Platícanos. Sí, claro. Sí, es bien complejo. O sea, yo te platico, por ejemplo, me acuerdo muchísimo. Casi no me he encontrado que tenga como, o sea, que se interseccionen, por así decirlo, estas dos Sí. partes de mi identidad que sí son súper importantes y ahorita te puedo decir como que apenas estoy como, ¿cómo se dice? Como dimensionando lo relevantes que son para mí. Pero sí recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la primaria, creo que cuando estaba como en quinto o algo así, o sexto, y ya sabes como cuando te empiezas a desarrollarte y empiezas a hacerte súper consciente de tu cuerpo y Sí. así como te da un montón de inseguridad, muchas cosas. Bueno, yo recuerdo que yo estaba como en ese proceso, en sexto, y me empezó a gustar uno de mis compañeros. Entonces, me acuerdo mucho que yo tenía un montón de inseguridad por los lunares en mis labios y yo sentía así Ok. como todo el mundo los está viendo. O sea, todos mis compañeros lo ven y me daba mucha como inseguridad y era así como una cosa de mí misma, o sea, de mi diagnóstico que yo no podía tapar, ¿no? O sea, una cosa que era como... ¿Y cómo lo manejaste? ¿Cómo lo...? Por ejemplo, a mí, yo recuerdo mucho que en ese momento me dijeron que, creo que se lo comenté no sé si a una amiga o a una maestra, alguien se lo comenté, creo que a una maestra, y ella me comentó así como, ay, pero si te pintas los labios de rojo, no se va a ver, Ok, ok. por eso no se va a ver. Entonces yo me acuerdo que para mí fue como muy, como, ok, sí, cierto, pero por ejemplo yo en ese momento no, creo que todavía no estaba como, o sea, ¿cómo te explico? O sea, no era como muy femenina, por así decirlo, como lo que Ok. dicen, como ser muy femenina. Entonces yo lo sentí así como, pero es que esa no soy yo, o sea, No, yo y no aparte, digo, olvídate de femenino, no, vaya, estás hablando que estás en sexto de primaria, y claro, tenemos, no sé, a lo mejor 13 años, 12 años, 11, 12 años, y de pronto vas a llegar a la escuela los labios con labial pintados. rojo, pues, o sea, no te sientes como, no encajas, ¿no? O sea, dices, no, espérate, nadie se pinta, nadie se maquilla. No, claro, además yo lo sentí, o sea, ya después me quedó muy grabado eso, ¿sabes? O sea, en ese Ajá. momento más bien me hizo como mucho, como me sorprendió mucho y ya después lo pienso y digo, pero, o sea, era como tapar quién era. Claro, claro, era poner un maquillaje, Como, justamente, claro, no claro. me quería que para otra cosa que era como, no va por ahí, ¿no? Entonces siento que, o sea, cuando pienso en eso, pienso que como eso es un poco como una imagen de cómo estuve como llevando por varios años como mi diagnóstico y mi Ajá. orientación, o sea, como muy, de alguna manera como muy disimulado, hablaba de mi diagnóstico, pero no lo hablaba tan abiertamente, era más como para decir, o para que mi mamá pudiera pedir permisos para que yo fuera a hacerme ciertos estudios, o sea, se sabía, pero yo no lo hablaba, ¿no? Y Sí, era un claro. poco parte de igual con mi orientación, o sea, yo medio lo intuía, pero no lo hablaba, o sea, cuando estaba en secundaria, cuando estaba en preparatoria, entonces fue como un poco como a la par, ¿no? En ese sentido. Y yo siento, por ejemplo, que, o sea, yo percibo como así platicando con personas o así, que cuando les platico de mi diagnóstico, obviamente no lo entienden.
O sea, sobre todo cuando digo enfermedad rara, pues, Así ¿quién lo es. entiende? Ajá, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? A todas las personas que Sí. tenemos alguna condición así. Entonces, eso es súper confuso y también pasa algo similar con la parte de bisexualidad, porque la gente como también no lo comprende, porque es como un poco, pero eres gay o eres lesbiana, o te gustan los hombres o te gustan mujeres, o sea, como esta ambigüedad también siento que es muy, como muy cuestionada, ¿no? O sea, como muy, No, pero... claro, y como bien lo acabas de explicar, Gaby, o sea, de pronto, ya teniendo un síndrome, vaya, no estás hablando que alguien tenía nada más un dolor de estómago, ¿no? Uh-huh. Y un síndrome que, aparte de todo, bueno, no es tan común, ¿no? Sí. Y cuando de pronto a eso le pones encima que tienes una, como dices, no, todavía no habías elegido y traías como muchas dudas, me imagino, muchas confusiones por la edad, por las hormonas, porque estás creciendo, porque no entiendes, porque dices, bueno, ¿qué soy? Soy de aquí, soy de allá. Y encima de todo esto dices, bueno, tengo un síndrome que si bien sabemos que es, pues ahora ya tengo un lunar aquí y ahora no me gusta maquillarme, ahora cómo me lo tapo. Y no Uh-huh. se trata de vivir tapando las enfermedades, porque no se puede tapar el sol con un dedo. No No. se puede tapar, o sea, si yo me quito esto de aquí, pues sí, y a lo mejor cuánto duro, 5 segundos y de pronto 5 minutos y de pronto, olvídate, o sea, me voy a empezar a poner morada, ¿no? Entonces sí, puedo salir para una foto y sí, pero después, espérate, porque necesito ponérmelo. Y me imagino que ha de haber sido muy, muy difícil para ti, por la edad sobre todo, Uh-huh. porque fuiste diagnosticada en una edad en donde ya per se la edad es difícil, ¿no? Vaya, eras una de los adolescentes que, bueno, aparte de todo de estar adolescente y que estás adoleciendo en el crecimiento como tal, pues de pronto te das cuenta que tienes este síndrome, de pronto no te encuentras con esta, quién soy, qué hago, en dónde estoy, qué soy, y de pronto, bueno, pues también amigos, me imagino, compañeritos de la escuela que, pues que también a esa edad son normalmente crueles, ¿no? Uh-huh. Sí. Y me imagino bueno, pues esas experiencias seguramente te fueron forjando y te fueron formando al mismo tiempo, ¿no? A Uh-huh. encontrar ya este tipo de apoyos. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué tipo de apoyos, Gaby, redes, comunidades, han sido más importantes para ti como para integrar esas experiencias? Porque son ambas experiencias, o sea, son dos experiencias que van de la mano y que las dos no son fáciles de entender y de vivir, Uh-huh. ¿no? Sí, claro. Yo creo que, o sea, como mi principal red fue mi familia, especialmente mi mamá, mi hermana y, o sea, a la par un poco, no un poco, mucho mis amistades, ¿no? Sí. Pero yo quiero decir como, sobre todo como una de las principales herramientas que, que deberían de tener, o sea, en general las personas ante esta situación, o sea, ante condiciones así o ante personas que se encuentran como atravesando por estos procesos, es saber escuchar. O sea, en general yo creo que desde las organizaciones, médicos, o sea, quien sea, es un tema más como de sentarse a escuchar a la persona, ¿no? A la persona que está adoleciendo, ¿no? Creo que eso por una parte, a mí me ayudó un montón, como te decía al inicio, la parte de los grupos de Facebook que encontré. O sea, a mí, casualmente cuando yo me puse a investigar más de mi enfermedad, de mi síndrome, a la par estaba como acababan de lanzar Facebook, yo me acuerdo, Okay. en preparatoria, o sea, era como ese pleno boom y yo estaba como buscando y a mí me ayudó un montón, o sea, eso yo creo que, o sea, pienso que para la gente, o sea, para adolescentes que ahorita los están diagnosticando o que quieran como decir, bueno, ¿qué onda conmigo, Sí, no? Debe ser como súper fundamental porque es muy, muy importante conocer gente como a un par, o sea, claro. sentirte como mucho menos solo en el mundo. Entonces, eso, o sea, yo creo que sobre todo diría también fuera de mis amistades, fuera de mi familia, como grupos de apoyo mutuo, o sea, yo los encontré a través de Facebook, sé que ahorita ya hay, o sea, hay organizaciones y hay colectivos y así como Cepcal, como más fuertes, pero yo en ese momento pues no los conocía. Entonces, eso por una parte. Y
Sobre todo esto que te comentaba, o sea, esta parte como de escuchar, de realmente detenerse a escuchar, porque yo entiendo que, bueno, hay como más de 5,000 enfermedades raras, es súper imposible que un médico se lo pueda saber, tener como tanta conciencia de todas, pero creo que el simple hecho como de sentarse a escuchar antes de como crear juicios con respecto al diagnóstico del paciente cuando están compartiendo cómo se siente es fundamental. Y lo digo para cualquier profesional de salud, ¿no? O sea, también... Desde luego, no, claro. Y Sí. justo era, es una de las, de lo que me brinca, ¿no? Yo digo, bueno, ¿qué crees? Y lo acabas de decir, mejor dicho, nadie, ¿no? O sea, ¿qué crees que deberías de saber o cómo manejarían los profesionales de salud y las organizaciones a lo mejor que no están tan estructuradas sobre cómo atender a personas, a pacientes que como tú, ¿no? Viven con esta realidad, porque es una realidad que como bien lo aceptas y bien orgullosa te plantas como regia y dices, tengo esto y tengo este síndrome, pero no me va a dejar y me voy a conseguir las herramientas, como dices, porque en ese entonces, bien lo mencionaste, nada más había una red social. Pues te agarras de donde, o sea, De lo que sea. donde te agarres, ¿no? O sea, te vas agarrando de cualquier escalera que ves ahí, en donde te sientes que estás en un pozo y te agarras y de pronto es, bueno, pues de aquí para arriba. Y, y justamente, ¿tú qué crees que los profesionistas y los profesionales de la salud y estas organizaciones, cómo podrían acercarse o tú cómo podrías, ahora ya, digo, después de muchos años, en 2025, ¿qué cambiarías? O sea, ¿cómo le harías para que estos profesionales de la salud y también los pacientes, porque yo considero que también los pacientes debemos de ser muy proactivos, muy, muy proactivos, no nada más sentarnos y esperar a que el doctor llegue y diga, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿No? ¿Qué crees que qué crees que debería de pasar? ¿Cómo lo harías para que esto mejorara? Claro, pues yo creo que en este caso, o sea, esto mismo de lo de la escucha, pero también, o sea, el tema en general de comunicación y escucha es como clave, ¿no? Pero también por esto, siento que muchas herramientas las vamos adquiriendo en general, por ejemplo, por parte de los pacientes, cuando aprendemos a compartir cómo nos sentimos. O sea, compartir cuáles son nuestras necesidades, pues sí, lo que nos falta, cómo nos sentimos emocionalmente, pero también físicamente, que lo empezamos como a externar. Y eso creo que marca una pauta, ¿no? O sea, tratar como de nombrar eso. O sea, tanto, y lo digo en general, o sea, tanto en una condición de salud como para quien sea de la comunidad, como aprender a poder decirlo y comunicarlo y así, es como, te da muchas herramientas, ¿no? O sea, te ayuda mucho. Eso, como tú dices, la parte de, pues, ser proactivos, es como un poco eso, salir de nosotras para buscar llegar a alguien más, ¿no? Y recibir algún apoyo, recibir escucha, contención, lo que sea. Eso. Y por parte de los profesionales y las organizaciones, pues, híjole, yo siento que, es que lo pienso mucho, es que yo pongo como mucho primero la parte como de escucha y de comunicación, siento que también falta como mucha capacitación, sobre todo como por parte de los profesionales de salud, con estas como intersecciones como tú les decías, ¿no? O sea, yo pienso mucho, por ejemplo, cuando voy, porque también una como de las vertientes de mi síndrome es que me ha afectado mucho en la parte, como en mi salud, o sea, todo con, ¿cómo lo puedo decir? O sea, voy muy seguido con la ginecóloga y temas así, entonces siento que allí sí se ha habido mucho un tema de que de repente asumen mucho que yo quiero ser madre, por ejemplo, o que con mi pareja tal y que casi siempre es como, hombre, ¿no? Y cosas así por el estilo, que siento que hace falta como mucha sensibilidad también al respecto, ¿no? Entonces, creo que en esa parte como la educación, capacitación es súper importante, porque como dije, no, pues obviamente no creo que sea posible que los profesionales se conozcan al 100 todas las miles de enfermedades raras que hay, pero creo que es un tema más como de empatía y de buscar activamente, bueno, vamos a capacitarnos para saber lo que no
lo que no comprendemos ahorita, cómo llegamos a dar una mejor atención a las personas, ¿no? O cómo lo atendemos de una manera como más integral, a lo mejor. Desde luego, y yo te puedo asegurar que la Gaby que fue hace algunos ayeres, si le hubiéramos preguntado a esa Gaby de hace algunos ayeres, que buscaba en esta red social el dedito así para arriba, seguramente no va a tener nada que ver con Gaby que estamos platicando el día de hoy, con Gaby Santoy, quien se ha dedicado a crear esta sinergia, ¿no? A buscar más yos, a buscar más Gabys, a buscar más personas que estén dentro de la comunidad y también entenderla, ¿no? Porque de pronto personas quienes están en la comunidad, son parte de esa comunidad tan maravillosa, de pronto se sienten ya un poco como que relegados, ¿no? Sí. Si eso le aumentas, que tienes una enfermedad poco frecuente o una enfermedad rara, imagínate hasta dónde podría llegar si es que los médicos o los profesionistas de la salud, los profesionales de la salud, y es por ello que el título de este conversatorio, ¿no? Salud, identidad y visibilidad. Y estos tres son un diálogo necesario que CEPCAL está comprometido en tenerlos, ¿no? O sea, en acercar de alguna manera al paciente con el profesional de la salud, con como dices, la escucha. Y decir, no nada más es la escucha, es decir, a ver, aquí estamos, acérquense. O sea, aquí estamos, podemos hacer A, B y C, platíquenos, ¿no? Y a lo mejor esa Gaby que en ese momento determinado estaba desesperada buscando en quién la escuchara, en quién la arropara, en quién la contuviera, pues a lo mejor al día de hoy hubiera sido mucho más sencillo. Ya pasó el tiempo y lo pasado pisado y no pasa nada, ¿no? O a lo mejor pasó mucho por tu sentir. Y ese sentir es lo que hace esta mujer tan maravillosa con la que estoy platicando y que vaya, que a través de la cámara das una luz de este tamaño gigantesco, porque se ve que, vaya, que le has entrado al toro por los cuernos y para adentro con toda esta, como dices, ¿no? Con tu familia, con tu mamá, con tus amigos y estas rocas que has encontrado en tu camino, que esas roquitas que te han dado como que, le has dado como el peso específico, problemita, y si es un zapatito y ya no pasa nada, ¿no? Problemota, bueno, pues encuentras a tus rocas quienes te ayudan, ¿no? Y quienes te han ayudado, y eso la verdad está maravilloso. Y aquí me encantaría, Gaby, que nos pudieras ayudar con un mensaje. Nosotros, digo, como bien sabes, estamos ya organizando el tercer Congreso Internacional CEPCAL 2026 el próximo año para Antigua, del 17, 18 y 19 de junio, en Antigua, en Guatemala. Vamos a estar allá. Y como el más reciente que tuvimos, que fue en octubre de 2024, fue una cosa bárbara, muchísima comunicación, muchísimos pacientes, muchísima industria, muchísima academia, y creo que es lo que hace falta. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué mensaje, Gaby, a ti te gustaría dejar para otras personas que viven con una enfermedad poco frecuente o rara y que también forman parte de la diversidad sexual y de género? O sea, ¿cómo tú podrías invitarles a que hagan un poco, pues lo que hiciste y que lo hiciste estoicamente y así de un solo pie y paradita y decir, a ver, venga de ahí que yo puedo sola? ¿Qué mensaje te gustaría darles a estas personas? Ya, pues yo creo sobre todo decirles que siempre hay una comunidad para ustedes, o sea, para mí, para ti, para nosotras, ¿no? Sí, siempre hay una comunidad, o sea, no nos encontramos así como tan solos como creemos cuando estamos niños, o sea, cuando estamos en la niñez o en la adolescencia o estamos como descubriéndonos y tenemos todas estas confusiones de qué es esto que estoy físicamente sintiendo, qué es esto que emocionalmente siento, esa confusión y todo, o sea, es súper importante hablarlo, nombrarlo, comunicárselo a las demás personas y van a encontrar personas con las que compartan eso. O sea, yo las encontré, sé que las podemos encontrar las demás personas
Y ayuda un montón tener en quien apoyarte. O sea, y me refiero a como apoyarte. O sea, un hombro que te ayude. O sea, alguien que te tienda la mano ayuda muchísimo, muchísimo. Incluso, aunque sea solo para, aunque sea, sobre todo para llorar, pero aunque sea solo como para escucharte, aunque la persona no tenga las respuestas, pero como ese ánimo para poder salir adelante y poder también salir a buscarlas. Claro, porque a lo mejor ese hombro, como bien mencionas, ese hombro a lo mejor nada más es para llorar o para decir sí, ven, pero una vez que sacas esto, entonces ahora sí ya estás fuerte, estás anímicamente mucho más fortalecida, entonces ahora sí, vamos a buscar respuestas y qué mejor que tengas este hombro que diga, ok, ya lloraste, perfecto, vámonos, ahora sí, levántate, vámonos y vámonos a buscar respuestas, que fue lo que hiciste. Sí, 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 sí. O sea, yo la verdad es que te digo, siento que he encontrado una comunidad súper linda y como todavía sigo conociendo y hay muchas cosas que me gustaría hacer. Y también lo que mencionabas, ¿no? De, ok, es esta parte de comunicarnos y de la escucha y todo, pero esta parte como de hacer alianzas y de que nuestras necesidades sean escuchadas y también qué se puede hacer con eso, ¿no? O sea, hacer alianzas con la academia y con profesionales de la salud y con el gobierno, con quien sea, para mejorar la calidad de vida de todas las personas, ¿no? O sea, yo creo que eso es como súper esencial, porque quién más sabe lo que necesitamos y por lo que hemos atravesado que pues nosotros, ¿no? Claro, y es algo que es bien, bien importante y es algo que CEPCAL ha estado trabajando arduamente en comunicar, en dar este empuje, en reunir más pacientes, en trabajar en todo lo que no se puede medir, pues no, al final del día como que no vaya, no existe, ¿no? Entonces estamos actuando y haciendo todo lo que se puede y más, y no nada más en México, sino México y Latinoamérica y el Caribe, toda esta región. Y justamente para encontrar a más Gabis, que están en este periodo, en esta etapa de sus vidas, en las cuales uno encuentra esta razón de ser, pero aparte tiene también otras, a lo mejor otros conflictos que se crean, ¿no? Como una diversidad. Y por llamarlo conflicto, porque no es un conflicto, simple y sencillamente, en un momento determinado se puede dar como un conflicto, ¿no? Por la edad, por muchas situaciones, porque a lo mejor no eras o no puedes ser aceptada ante tu familia, ¿no? Y ahora que estamos hablando con el mes del orgullo, pues a lo mejor pues es lo más importante, ¿no? El decir, justamente es lo que necesitamos, tener esta unión, tener esta unión sí con la academia, sí con los médicos, sí con la industria, sí con alianzas, con amigos, con tus espejos, y después, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa información? La información está, ahí está. ¿Qué podemos hacer para reunir y qué podemos hacer para que haya más Gabis y más Jennifers y más personas que nos están haciendo el gran favor de ver este webinar, y para que esta vida sea mucho más plena, más feliz, y que de pronto la vida, pues los problemas que te va presentando, pues te puedas reír de ellos y digas, puedo hacerlo porque tuve a alguien que me escuchó y tuve a alguien que me guió, como en tu momento, Gaby, tú lo encontraste, ¿no? Y eso la verdad, nosotros te aplaudimos y on behalf of, a nombre de CEPCAL, nosotros te damos las gracias por haber accedido a tener esta conversación, que yo sé que va a llegar muy lejos, porque es algo que se vive todos los días. Claro. Y es algo que muchas más personas, mientras más nosotros podamos dar a conocer y a comunicar que estamos aquí, y que así como Gaby o como Jennifer o como Paulina, como mamás, como papás, hay muchas personas que también están en la otra comunidad. Sí, claro. ¿No? Entonces, qué mejor, y yo te agradezco profundamente en nombre de CEPCAL, la colaborativa de enfermedades poco frecuentes
del Caribe y para América Latina, tu tiempo para esta entrevista, para este conversatorio tan agradable que tuvimos, escuchar desde un punto mucho más humano, mucho más amistoso, no nada más como que la seriedad de, ok, sí, contésteme esto, por favor. No, sino más amistoso, más de lo que pasaste. Más vivencial, exacto, más vivencial que otra cosa, ¿no? Y yo te lo agradezco profundamente a nombre de La Voz. Yo te lo agradezco profundamente. Y si hay algo más que quisieras agregar, el micrófono es tuyo. Estamos a pocos minutos de cerrar el webinar, pero ¿algo que quieras agregar? Claro, bueno, para empezar, muchas gracias por invitarme. Como les dije en un inicio, yo la verdad creo que esto es una iniciativa súper importante y en general todo lo que se hace desde CEPCAL y también de otras organizaciones, lo que sea como esfuerzos que se hagan, es genial, la verdad, para poder llegar a más personas que ahorita quizá están atravesando como momentos muy complicados, ¿no? Porque sí, o sea, como decías, tener una enfermedad rara y luego tener, o sea, reconocerte como parte de una disidencia sexual es como doblemente raro, pongámoslo así. Entonces es como más raro de lo raro, lo más el raro de lo raro. Así de que lo más infrecuente. Entonces, sí entiendo que puede, o sea, obviamente es complejo, pero como decía, o sea, esfuerzos como estos son súper importantes, hablar y buscar apoyo y comunicarse es súper, súper importante y pues ojalá que vengan más cosas buenas. Ojalá que seguro van a venir muchas más cosas buenas y yo los invito a ustedes que sigan el canal de CEPCAL aquí en YouTube. Nos encuentran como, aquí va a aparecer en la pleca aquí abajito, el canal de YouTube y bueno, en donde van a ver este conversatorio y además, bueno, que se suscriban, que pongan la campanita y que cada vez que ustedes escuchen clink, clink, sepan que hay un conversatorio que tú no sabes si estamos hablando de ti y que tú no sepas. Eso es lo importante, estar pendientes y estar al tanto de todo lo que nosotros estamos haciendo por ustedes, por la comunidad. Así que bueno, yo me despido, te agradezco muchísimo, Gaby, te mando un abrazo muy fuerte, con mucho cariño. Muchísimas gracias. Y un besote muy, muy, muy fuerte, con mucho cariño ya hasta la perla de Occidente, ¿verdad? Sí. Eso. La tapatía. Así, a la regia que vive en Jalisco. Ajá, sí. La rara de la rara. Exactamente. Y yo les mando un abrazo muy fuerte, les agradezco nuevamente. Mi nombre es Jennifer McDonald y como parte de CEPCAL les doy el agradecimiento por haber estado con nosotros durante estos 42 minutitos y los invito a que sigan y que estén pendientes de nuestras redes sociales. Y además, acuérdense, los esperamos en el Congreso, en el tercer Congreso Internacional CEPCAL 2026, 17, 18 y 19 de junio en Antigua Guatemala. Nos vemos el próximo año por allá. Así que estén pendientes porque va a haber mucha información en todas nuestras redes sociales. Les mandamos un abrazo, que Dios me los cuide y me los bendiga y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Gaby, y gracias por tu tiempo. Gracias a todos.